Muchas llamadas recibí el día de ayer cuando la gente empezó a escuchar el tema de los sentidos espirituales. Muchos me dijeron, ¿cómo así, pastor, que existen los sentidos espirituales y que la mayoría de veces no los estamos desarrollando como son? Quiero hacer una pequeña introducción antes de comenzar el devocional de hoy. ¿Ha pensado usted para qué Dios nos regaló sentidos? Los sentidos son los que nos hacen conscientes del mundo, de las personas, las que nos permiten relacionarnos con los sabores, con los colores, con el mundo que tenemos. Si nosotros no tuviéramos sentidos, no habría ninguna sensibilidad. ¿Usted sabe qué es una persona que no puede ver o una persona que no puede oír? Le queda muy difícil responder al mundo creado, a los sonidos, a las cosas, porque no las ve, porque no las oye. ¿Qué sería una persona sin sentidos? No le llegaría ninguna información. La información que usted hoy y yo tenemos de las cosas es porque las hemos visto, las hemos tocado, las hemos gustado con nuestra lengua, las hemos olfateado con nuestra nariz, hemos oído de ellas. Y esa es pregúntese, toda la información que usted tiene de algo, de alguien, de un sitio, de una persona, de una comida, proviene del regalo maravilloso que le dio Dios a nuestros sentidos. Lo mismo, sin los sentidos nosotros no podríamos aprender. Porque, como decíamos ayer, desde niños empezamos a explorar el mundo tocando y llevándonos las cosas a la boca, oyendo, viendo. Así aprendemos. No podríamos relacionarnos. ¿Qué sería de nosotros sin sentido para reconocer a los amigos, para abrazar, para amar? ¡Wow! ¿Usted lo había pensado? Ahora, piénselo en términos espirituales. Escuche este devocional. Escuche esta serie. Y deje que Dios le diga cómo despertar los sentidos espirituales en su vida. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Descubrir los sentidos espirituales entonces nos va a llevar a que nosotros entendamos que pasa lo mismo. Si no hay sentidos espirituales, no hay sensibilidad espiritual frente a Dios, frente al diablo, frente a la realidad del mundo, a sentir pasión por las almas. No tendríamos ninguna sensibilidad para orar, para acercarnos a las escrituras. No nos llegaría ninguna información, porque ¿de dónde viene la información que recibimos por parte del Espíritu Santo, de la palabra de Dios? Nada, porque nuestros sentidos espirituales están completamente ciegos. Y ahí recalco ese pasaje de 1 Corintios 2:14, donde Pablo es tan claro al decirnos que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque son cosas que solamente se disciernen espiritualmente. Hay otro texto en la Escritura, en 2 Corintios 4:4, donde dice que el diablo cegó el entendimiento de este siglo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, hay alguien a nivel espiritual que está interesado en que usted no tenga despiertos, sensibles y activos todos sus sentidos espirituales, para que no le llegue ninguna información de Dios, para que usted no pueda aprender de lo espiritual, del mundo espiritual, para que usted no se pueda relacionar con el mundo espiritual. Así que yo creo que estudiar estos textos bíblicos que vamos a estudiar durante esta serie nos van a adentrar en ese proceso maravilloso de decir, Señor, yo quiero ser sensible, yo quiero entender el mundo espiritual, quiero entender cómo se mueve el mundo espiritual, cómo hago yo para crecer, madurar. Por eso Pablo relacionaba ayer en el texto que les di de Hebreos, en el capítulo 5, él lee desde el 11 al 14 diciendo
Está bien que ustedes algún día fueron niños, pero no se pueden quedar siendo niños. Tienen que ir hacia la madurez. Y en el capítulo 6, el apóstol Pablo sigue enfatizando: dejen los rudimentos de la doctrina y vayan adelante a la perfección, o sea, a la madurez. ¿Y qué nos lleva a la madurez? Los sentidos espirituales. Poder ver lo espiritual con nuestros ojos, lo que va más allá. Poder oír a Dios, oír al Espíritu Santo, oír su dirección, oír su consejo. Eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces, quiero que cada uno de ustedes esté atento. Acuérdese de tomar nota en su agenda devocional. Acuérdese de escribir los versículos. Y yo le voy a pedir que hoy me escriban en el chat de YouTube. Me van a escribir, a ver, ¿qué tanto hemos aprendido a oír la voz de Dios? A oír a Dios. ¿Qué tanto? A ver, la pregunta es, ¿oímos o no oímos a Dios? ¿Nos cuesta? ¿Nunca ha pasado con nosotros? ¿Es verdad que Dios habla? Déjenme saber, escríbanos e interactuamos en el chat de YouTube Devocional Maná. Voy a empezar con el oído. Y cuando la Biblia habla acerca del oído como, el primer sentido espiritual que yo voy a tocar, y le voy a dedicar varios días, no voy a andar a las carreras, sino a cada uno de los sentidos le voy a dedicar un tiempo, el que sea necesario, para que aprendamos mucho. Muy bien, voy a empezar con Mateo 11:15, que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa es una expresión que Jesús la dijo mientras predicaba. Y eso lo que nos da a entender en primer lugar es que Dios nos dio un oído para que oigamos. Y ojo con esto, a veces las cosas son como tan, como tan lógicas que parece como demasiado simple repetirlas. Y el pastor, ¿por qué dice que Dios nos dio el oído para que oigamos? Pues ¿para qué otra cosa nos dio el oído? Sí, eso quiero enfatizarlo. Dios quiere que usted utilice cada sentido para lo que realmente Él lo hizo. Y cuando la Biblia dice que oigamos, mire la expresión de Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted piensa en la expresión dada por Jesús, Dios nos dio oídos. Entonces dice la Biblia, sus oídos son para que oiga. No son para que usted oyendo olvide, oyendo sea un oidor pasivo. Usted tiene que oír, pero eso que usted oye tiene que producir en usted una reacción, porque los sentidos son ventanas por donde todo entra a nuestro ser interior. Ayer yo les decía que hay que comparar el órgano con la parte espiritual. Y les dije algo que les voy a repetir hoy. El oído, aunque nosotros como órgano oímos con nuestros oídos, a nivel espiritual nosotros oímos con el corazón. Y eso es muy importante entenderlo. Y se los voy a explicar ahora más adelante. El mismo Mateo 13:16 dice el Señor a sus discípulos: bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Bienaventurados, porque ustedes están oyendo la palabra de Dios, y oyéndola se están arrepintiendo, y oyéndola están experimentando un cambio. Hay gente que no ha oído el mensaje de salvación. Ustedes que lo oyen, considérense bienaventurados. O sea que ya es un privilegio oír las buenas nuevas del Evangelio. Ya es un privilegio sentir que usted esta mañana está oyendo un devocional, y que ese devocional viene de parte de Dios, y que usted cada día lo puede oír. Y puede oír la instrucción y la dirección de Dios para su vida. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Y no oyen las banalidades de este mundo, no oyen las sandeces que habla la gente, no oyen todo lo que está pasando alrededor de la vida, sino que apartan tiempo para oír la palabra de Dios. Oseas 2:14 dice que yo los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Mire que él utiliza la expresión hablaré a su corazón. Uno debería hablarle al oído, porque realmente uno le habla al oído porque es el órgano que escucha. Pero aquí dice les hablaré al corazón, porque en términos espirituales el que oye es el corazón. Miren esto,
¿por qué Dios dice que debemos tener nuestros oídos abiertos? Póngame cuidado. Entonces, si usted está tomando nota, con lo que el primer punto del día de hoy es, Dios quiere que abramos nuestros oídos. Ahora, ¿para qué? Veamos el para qué. Y le voy a dar 3 versículos. ¿Para qué quiere Dios que nosotros abramos nuestros oídos? Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Para qué Dios quiere que usted abra sus oídos? Para oír su palabra. Porque oyendo su palabra usted tendrá una relación con Dios. Oyendo su palabra, su corazón experimentará cambio y transformación. Oyendo su palabra, su vida se renovará, su fe se renovará, su fe crecerá. Usted no será un bebé espiritual, sino que cada día crecerá. Por eso es necesario abrir nuestros oídos. El segundo texto está en Juan, capítulo 10, versículo 3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y más adelante dice en el verso 27 del mismo Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Sabe por qué hay que abrir nuestro oído? Para que oigamos a Dios y le sigamos. Para que oigamos a Dios y siendo sus ovejas, vivamos conforme a lo que Él como pastor quiere para nuestras vidas. Y en tercer lugar, dice Isaías en el capítulo 30 estas palabras, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En tercer lugar, el oído. Hay que tenerlo abierto, porque es la única manera en que vamos a oír la voz de Dios en el día a día que nos va a decir, este es el camino. Y no eche ni para acá ni para allá. Mi querida familia, mis queridos oyentes de Maná, créame que Dios quiere hablarle a su corazón día tras día. Pero mañana vamos a ver qué clase de oídos tenemos y cómo desarrollar nuestro oído espiritual. Porque realmente creo que este es un punto crítico en la relación de los cristianos con Dios y con la palabra de Dios. Porque lo que yo me encuentro todos los días es personas que me dicen, pastor, ¿cómo es eso de oír la voz de Dios? La voz de Dios se oye, Dios habla. Y si Dios habla, su voz es audible. Increíble. Una vez más volvemos a la conclusión de que nuestros sentidos realmente nos están utilizando como realmente son, y por eso a veces nuestra relación con Dios no es lo significativa, profunda que realmente necesitamos para que sea una relación edificante y sobre todo una relación de aventura. Si nosotros viviéramos una relación donde oímos a Dios, donde experimentamos a Dios, donde vemos las maravillas de Dios, estoy seguro que nosotros seríamos los mejores cristianos del mundo. Pero es a veces esa relación fría, distante, apática y rutinaria la que no lo deja. Eso pasa con los matrimonios o como cualquier relación. Donde no hay fuego, donde no hay pasión, donde no hay comunicación, donde todo se enfría. ¿Qué hay ahí de por medio? Nada. Así que dejemos que Dios a lo largo de este devocional inspire y desafíe nuestros corazones. Tome su agenda devocional para el día de hoy. En nuestra agenda, hoy es el día 56. Mire, ya vamos en el día 56 y estamos leyendo la fascinante historia de Sansón en el capítulo 15. Hoy nos toca leer el capítulo 15 y usted va a responder 3 preguntas. ¿En qué momento llegó el Espíritu Santo sobre Sansón? La segunda, ¿por qué abrió Dios el hoyo que hay en Lai? Y una tercera pregunta de aplicación personal. ¿Tiene usted pensamientos rencorosos o vengativos hacia personas que le han causado algún daño? ¿Cómo está resolviendo usted esta situación? Padre,
Gracias por esta mañana. Gracias porque hoy y desde el día de hoy vamos a tomar una decisión y es revisar cada uno de nuestros sentidos. Lo primero que queremos hacer es abrir nuestro oído y entender que nuestro oído cada día se tiene que perfeccionar en oír tu voz y en hacer que tu voz empiece a producir muchas cosas en mi interior. Gracias por cada oyente de Maná. Y yo te pido, Señor, que esto que estamos oyendo se convierta en un desafío y en una tarea que nos vamos a poner para que cada día tú nos enseñes y nos permitas vivir una vida de aventura y propósito. Entregue este día al Señor. Dígale, Señor, te entrego este día, te entrego mi corazón, mi familia, mi trabajo, mi salud. Gracias por ir delante de mí, por guardar mi salida y mi entrada, por cubrirme con tu sangre y guardarme del mal. Gracias te damos en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús, y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.